Hola, buenas. Soy Bárbara Bécares, os hablo desde Nonin Kitchen y os voy a contar, una noticia muy triste, la verdad. Hace unos días apareció el cuerpo sin vida de varias personas en la frontera entre Grecia y Turquía. Según las autoridades turcas, que compartieron las fotografías, las podéis buscar en Twitter, de hecho las ha compartido el ministro de Interior de Turquía. Son personas que fueron devueltas desde la Unión Europea, desde Grecia, sin ropa. Y al tener que caminar varios kilómetros con el frío que está haciendo en pleno invierno, estas personas se murieron congeladas. Estas son las informaciones que nos llegaron hace unos días, se pueden ver en diferentes medios de comunicación, también en España. Y desde Nonin Kitchen queremos decir que tristemente, muy tristemente, no nos sorprende esta información. El motivo es porque desnudar a las personas en estas devoluciones, que son ilegales las devoluciones, es común. Llevamos ya 5 años en las fronteras europeas, son 5 inviernos, y en estos 5 inviernos hemos conocido a muchas personas que antes de ser devueltas desde algún país de la Unión Europea, se les ha quitado la ropa. Yo personalmente he conocido a personas, incluso menores de edad, que me contaron que les hicieron eso entre Bulgaria y Grecia, entre Croacia y Bosnia y Croacia y Serbia. Muchas veces incluso hemos conocido a personas que después de que la policía les quitase la ropa toda o parcialmente, en la frontera entre Croacia y Bosnia los sumergen en el río que hay como frontera natural. ¿Qué pasa? Que como las devoluciones se producen normalmente por la noche y en bosques, porque como son ilegales se hacen a escondidas, luego las personas se ven obligadas a caminar durante muchos kilómetros con el frío que hace, muchas veces con la nieve que hace, con poca ropa o sin ropa, mojados y mojadas, hasta encontrar un sitio donde pedir auxilio, hasta llegar a un campo de refugiados, hasta llegar a una casa abandonada donde hay algún tipo de material para poder calentarse, hasta llegar a alguien que les pueda dar algo de ropa. Después de esto, hace como un par de días, las autoridades de Alemania dijeron que la protección de las fronteras, eso que ellos llaman, que en la Unión Europea se llama protección de las fronteras, debería hacerse respetando los derechos humanos. Llevamos casi 4 años denunciando que esto sucede prácticamente a diario. Hay pruebas de que esto es así, de que las devoluciones que son ilegales se producen con violencia, lo que no respeta los derechos humanos. Y queremos decir que ya basta con ignorar que algo así está sucediendo, que se están atentando los derechos de las personas todos los días y que se está torturando, porque nosotros consideramos que esto se llama una tortura, solo porque quieren migrar hacia un nuevo país. Así que bueno, las noticias no son muy buenas, pero es la realidad en las fronteras europeas. Un abrazo a todo el mundo. Tobillos hinchados, tal vez un hueso fracturado, un ligamento roto, una lesión cutánea infectada. Son problemas cotidianos a los que nos enfrentamos como voluntarios sanitarios en Patras. Podemos prestar primeros auxilios, limpiar y desinfectar, poner vendas y tiritas y apoyar con algunos analgésicos. De vez en cuando hay urgencias que requieren ir al hospital inmediatamente. Grecia respeta el derecho de todo el mundo a recibir atención de urgencias si es necesario, pero la calidad, el tiempo de espera en la sala de urgencias y el grado de insistencia en los derechos de las personas que se desplazan hasta que son atendidas depende totalmente del personal de guardia del hospital. Estamos acostumbrados a centrarnos en los problemas más evidentes, los que parecen más urgentes, más peligrosos. Sin embargo, para las personas desplazadas, más a menudo de lo que pensamos, hay problemas de salud ocultos que requieren una atención especial, las enfermedades crónicas. Las personas que se desplazan no suelen tener la posibilidad de seguir un tratamiento durante un periodo de tiempo más largo, ya sea porque tienen que desplazarse, o porque los costes del tratamiento son demasiado elevados, o también porque la barrera del idioma hace imposible reunir toda la información necesaria para un tratamiento más especializado. Está por ejemplo la persona Abdul, que tiene dolor en el vientre después de cada comida y cuando se mueve mucho. Ya ha sido operado de urgencia 2 veces con una infección parasitaria en el hígado. De vez en cuando, los parásitos crecen y afectan a la función hepática, un problema que puede convertirse rápidamente en una amenaza para la vida. Por lo general, esta infección se trata con pastillas que impiden el crecimiento de los parásitos, pero hay que tomarlas durante meses o años. Abdul tomó las pastillas durante 2 meses y luego siguió adelante.
Durante semanas no tuvo la oportunidad de encontrar un médico que le volviera a recetar las pastillas sin hacer antes costosos exámenes para confirmar el parásito en sí. Es cuestión de tiempo hasta que los parásitos vuelvan a crecer y entonces Abdul se encontrará de nuevo en una situación de riesgo para su vida, una que podría evitarse por completo. Intentar cruzar la frontera es como ir al trabajo. Todos los días oímos hablar por lo menos de una persona que ha sido ilegalmente rechazada de Croacia por la policía. Ir de game nos parece ser un viaje que hay que planificar con semanas de antelación. Puede ser que sea así para algunos, pero para muchos otros ir de game es como un trabajo a tiempo completo. Sara tiene 26 años, es de Afganistán y ahora vive en Velika Kladuša con su marido. Llegaron aquí desde hace 3 meses, después de recibir una respuesta negativa a su entrevista de asilo en Grecia. Junto con su marido, puede cruzar la frontera de lunes a viernes y descansa el sábado y el domingo. Si lo intentan las primeras horas de la mañana y la policía les rechaza rápidamente, lo intentan de nuevo por la tarde. Así que Sara ya ha perdido la cuenta de cuántas veces intentó irse a Croacia para pedir asilo. Probaron diferentes métodos. La última vez fueron juntos con 2 otras familias que incluían 3 bebés y 2 niños pequeños. Fueron directamente a una comisaría de policía en una ciudad de Croacia, donde no pasaron ni 5 minutos antes de que los policías lo metieran en un furgón. Así, su solicitud de asilo fue ignorada. Además, una de las mujeres que viajaba con ellos se sintió muy mal y pidió consultar a un médico, pero los policías les ofrecieron falsamente llevar a un hospital para meterla en la furgoneta y conducirla a la frontera. Sara podría contarnos una historia de terror tras otra. Tiene muchas. Escuchar a familias que se ponen en situaciones como esta en forma recurrente demuestra su desesperación. Por ejemplo, otra familia de Afganistán que conocimos intentó cruzar las fronteras unas 30 veces en las últimas 2 semanas. Esta familia de 9 personas que tienen entre 1 y 32 años, incluyendo 4 menores, lo intentan siempre de la misma manera. En estos días en Ceuta hace mucho frío. Se puede pensar que ya que estamos geográficamente en África, el invierno no sea duro, pero hay mucha humedad y mucho viento constantemente. Estas condiciones empeoran el vivir de los chavales que están en la calle. Por eso, en estos días ellos preguntan más por ropa de invierno, abrigos, calcetines y sudaderas. Calcetines secos y cálidos son muy importantes porque muchas veces los zapatos están rotos o mojados por el hecho de dormir cerca del mar. La mayoría de las veces ellos no tienen tampoco mantas para dormir porque la policía suele desmantelar los sitios donde duermen. Gracias a la ayuda de gente local y asociaciones locales, hemos conseguido repartir algunas mantas nuevas, aunque no muchas. El frío no es el único que empeora las condiciones en las que viven. Ahora mismo quedan muy pocos chavales en situación de calle. Algunos de ellos han desaparecido en la tentativa de llegar a España, dejando aquí en Ceuta hermanos y amigos que siguen sin informaciones, en una situación de tristeza y sensación de abandono. Otros parece que han conseguido llegar a Península y que están bien, por lo que nos cuentan. De todas formas, aquellos que están todavía aquí experimentan aún más la sensación de estar abandonados, bloqueados entre fronteras y mares, arriesgando todos los días la vida porque Europa no ofrece vías seguras para ellos. Por eso, la mayoría de las veces que estamos con ellos, lo que se percibe es la gana de escaparse de este lugar, aunque sea virtualmente a través de vídeos de música, escuchándolos con auriculares, para dejar este mundo afuera.